La confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. Bienvenido, esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy, domingo 5 de diciembre del 2021, te saluda tu amigo Jorge Vázquez. Estamos ya en la lección número 11 de este último trimestre del 2021. El título para el día de hoy es el libro de la ley. Vamos a recordar nuestro versículo para memorizar de esta semana. Se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 15. Dice de la siguiente manera: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió a su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Dios había escogido al pueblo de Israel, había elegido a ellos como su especial tesoro. Sin embargo, el día de hoy veremos cómo ese pueblo se había alejado de Dios. No era Dios que se había alejado de ellos, sino ellos mismos por sus acciones se habían alejado completamente de Dios. El título de hoy, el libro de la ley, nos lleva a recordar a un personaje de tan solo 8 años de edad. Estamos hablando del rey Josías. Usted puede encontrar su biografía del rey Josías en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 22. Capítulo 22, capítulo 23. Usted puede leer a detalle la historia del rey Josías. En resumen, el rey Josías inicia su reinado a los 8 años de edad. Imagínese tomar decisiones cuando usted, no sé usted qué hacía a los 8 años de edad, o si hay alguien que escucha que tiene 8 años de edad, pero a esa edad Josías empezó a reinar. Aproximadamente reinó 31 años, del 640 a.C. al 609 a.C. Fueron 31 años de su gobierno del rey Josías. Y el versículo 2 del capítulo 22 de Segundo de Reyes dice de la siguiente manera: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Una de las mejores descripciones que de aquellos reyes que tenían 30 años, 40 años cuando empezaron a reinar. Josías, con tan solo 8 años de edad, y durante su reinado, que fueron 31 años, tomó las mejores decisiones. Una de ellas fue que cuando llevaba 18 años de su reinado, mandó a reconstruir. El versículo 5 de Segunda de Reyes dice que una de las decisiones que él tomó fue reparar las grietas de la iglesia. Resulta que el templo se había agrietado, lo habían abandonado. En muchas ocasiones eso puede ocurrir. Por eso Dios despierta en muchas personas el deseo. El Espíritu Santo trabaja en aquellas personas que aman la obra. Josías era uno de ellos. Y cuando se empezó a verse que el templo se estaba destruyendo, en el versículo 5 dice que mandó a reparar aquellas grietas, que iniciaran la obra en la casa de Jehová. Y cuando tú trabajas para Dios, Dios te recompensa en gran manera. Una de las recompensas que tuvo Josías en ese momento lo encontramos en el versículo 8 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Fue que encontraron el libro de la ley. El sumo sacerdote Hilcías manda a través de una persona que vayan y le digan al rey que ha encontrado el libro de la ley. Se ha llegado a la conclusión de que el libro de la ley se había perdido. Ahora, ¿por qué se había perdido el libro de la ley? Hay muchos comentarios, muchos eruditos dicen que a causa del descuido que habían tenido, de no seguir los preceptos de Dios, sino de abandonarlos y tomarlos como algo ligero, el libro se había perdido. Otros han llegado a la conclusión de que ese libro se había perdido no por accidente, sino alguien lo había escondido para que dejara de observar los mandamientos de Dios. Resulta que habían sacerdotes en ese entonces que estaban lejos de Dios. Su corazón y su mente estaban en el dinero, en otras cosas, diferente a poner a Dios en primer lugar. A causa de eso, el pueblo también se había corrompido. ¿Cómo afecta cuando los líderes religiosos empiezan a alejarse de Dios como resultado del pueblo? ¿Cómo afecta cuando el padre de familia toma malas decisiones? El resultado es que afecta a la familia. Y se había perdido el libro de la ley, y el sumo sacerdote Hilcías lo había encontrado
en ese momento. Se le presentó a Josías y muchos han llegado a la conclusión de que el libro de la ley que está hablando es el libro de Deuteronomio, porque en el libro de Deuteronomio describe cuáles son las consecuencias buenas si obedeces la ley y cuáles son las consecuencias malas si desobedeces la ley. Se le estaba presentando cuando Josías escucha las palabras que estaban en el libro. Dice que su acción en ese momento fue rasgar sus vestidos. Él estaba triste por lo que estaba ocurriendo. Dice en algunas versiones que la reacción que él toma es rasgar. Josías se conmovió profundamente cuando escuchó las palabras, el mensaje que tenía este libro. No era cualquiera, era un libro sagrado. Comprendió claramente que el camino de la desobediencia llevaría a la nación a una terrible maldición. Es por eso que él se rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento. Y cuando escucha estas palabras, él tiene un cambio en su vida. Y entonces manda a pedir que Jehová le presente cuál es el camino que tienen que seguir. En el capítulo siguiente, en el capítulo 23, vemos que Josías procura guardar no solo los mandamientos, dice que empezó a guardar los mandamientos, los testimonios y estatutos. Y el capítulo 23, en el versículo 3, mire lo que dice: y poniendo el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Sus mandamientos, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios con todo el corazón y con toda el alma. ¿Te recuerda este versículo? Guardar los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma. Lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Por eso los eruditos llegan a la conclusión que Josías estaba leyendo el libro de Deuteronomio, la ley de Dios. Y es por eso que el pueblo, dice el versículo 23, como reacción, todo el pueblo confirmó el pacto. Como resultado, el versículo 2 del capítulo 22 de Segunda de Reyes dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Josías cambió su estilo de vida. Los actos de Josías llevaron a destruir todas aquellas imágenes que habían colocado. Resulta que en el templo ya estaba pervertido, había muchos ídolos, imágenes de dioses que no eran dioses. Entonces Josías empezó e inició una reforma importante en ese momento. Y no solo eso, sino ejecutó a aquellos sacerdotes idólatras que participaban en esas ceremonias, en todos esos ritos idólatras que habían cometido el pueblo de Israel. Los eliminó, los ejecutó. Y para finalizar todo eso, dice el versículo 23 del capítulo 23 de Segunda de Reyes: a los 18 años del rey Josías fue hecho aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Todo lo que hemos visto las semanas anteriores, Josías lo lleva a cabo. Cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida, como consecuencia, tus acciones demuestran que en realidad hay un arrepentimiento. El camino a Cristo, en la página 39, dice de la siguiente manera: la confesión no es aceptable para Dios si no va acompañada por un arrepentimiento sincero y una reforma. En muchas ocasiones tú puedes llorar, pero no solo de manera exterior, por dentro no estás. Tiene que haber una reforma en tu vida. Debe haber cambios decisivos en la vida. Todo lo que ofende a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Lavaos, limpiaos, apartad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17. Hoy es tiempo de hacer un cambio en nuestra vida, igual al mismo tiempo que hizo Josías, hacer una reforma para que vivamos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga.